Muy buen día, séptimos básicos. Recordarles que soy la profesora Valentina Chaparro del taller de matemática y que mi mail institucional es valentina.chaparro@colegiosiglo21.cl por cualquier duda que tengan del taller. La semana pasada se presentó cómo va a ser la modalidad del taller de matemática. En esta ocasión voy a dar la solución de la actividad que quedó pendiente de resolución de problemas y además recordar primero qué debo tener hasta ahora en el portafolio de matemática. Recordar que puede ser una carpeta o un cuaderno ordenado y presentable donde vayan las actividades de las clases de matemática presenciales de marzo, las guías de trabajo en casa 1, 2 y 3 y la de adición, las evaluaciones formativas que se realicen, en este caso se ha realizado una, y las actividades de taller. Las actividades de taller hasta el momento, considerando esta semana van a ser 4. La primera es la presentación del taller y las bases de orientación que se hizo en las clases presenciales de marzo. La clase 2 sería la batería de cálculos mentales y usted tenía que hacer la reflexión respectiva al iniciar y al finalizar sus cálculos mentales. Eso tiene que estar registrado ya sea en la carpeta en modo impreso o consignado en su cuaderno de matemáticas. Y lo que también tendría que ir siendo consignado en su cuaderno de matemáticas son las clases que van a seguir a continuación de la clase 3. En este caso, la base de orientación de resolución de problemas, y lo de estas, que es de la semana pasada, y lo de esta semana, que es la base de orientación de números enteros. Recordar que principalmente en el taller ahora vamos a trabajar el OAH, que tiene que ver, o el objetivo de aprendizaje de habilidad, que tiene que ver con resolver problemas utilizando estrategias tales como destacar la información, usar un proceso de ensayo y error, aplicar procesos reversibles, descartar información y usar problemas similares. La clase 3, que tiene que ver con la base de orientación de resolución de problemas, la semana pasada tenía dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las estrategias que utilizaría en este problema? Y dos, realizar una base de orientación para resolver este problema. En este problema específicamente se podían utilizar, destacar la información dada, destacar la información que no es relevante y cualquier otra que usted haya estimado. Para realizar la base de orientación para este problema, voy a presentar dos ejemplos. El primer ejemplo de base de orientación es el que se presentó también en clases de matemática. En primer lugar, destacar la información dada subrayándolo. Segundo, establecer la operatoria correspondiente y realizar los cálculos respectivos. Y tercero, dar respuesta literal al problema. Estos son los tres pasos típicos de resolución de problemas que se presentan en distintas partes. También esto, como base de orientación, yo dije que aparte de una lista numerada de pasos, yo lo podía colocar como un esquema. Entonces, esta base de orientación puede ser sencilla y decir, bueno, para la resolución de problemas, ¿qué necesito hacer? Subrayar, calcular y dar la respuesta. Esa es otra forma de base de orientación. Entonces, vamos a resolver el ejercicio, o sea, el problema del globo que está en el aire descendiendo 50 metros, luego 70 y después sube 80 metros. Si finalmente está a una altura de 800 metros, ¿cuál era su altura inicial? Lo primero que hacer es destacar la información dada subrayándola. Entonces voy a ir destacando, él desciende 50 metros, 70 metros, sube 80 metros. Finalmente, la palabra finalmente también nos da ahí, igual que la palabra inicial, altura inicial, y la altura de 800 metros. Esos son los datos numéricos, por decirlo así, del problema.
Lo segundo que tengo que hacer es establecer la operatoria correspondiente y realizar los cálculos respectivos. Lo primero que me aparece es que el globo desciende 50 metros y luego 70. Por lo tanto, tendría que, como son desciende, números negativos, y estos dos sumarlos. Luego dice que sube 80, por lo tanto, a esto que descendió, yo le tengo que sumar 80 positivo. Y como me queda la suma de dos números positivo y negativo, la solución es la resta de sus valores absolutos, 120 menos 80, que sería 40, y el número de valor absoluto mayor es 120, por lo tanto el número es negativo. Luego, la altura final es de 800, por lo tanto, a la altura final le tendría que restar todo lo que avancé, que en este caso sería descender 40 metros. Al final, la sustracción se transforma en adición y tengo que el resultado final es 840. Luego, el último paso de resolver el problema sería dar respuesta literal al problema, que sería que la altura inicial del globo es de 840 metros. El segundo ejemplo de base de orientación sería destacar la información dada subrayándola, representar en un esquema realizando los cálculos respectivos y dar respuesta literal al problema. Para esta base de orientación, el subrayar y realizar el esquema y calcular se va haciendo como en conjunto para finalmente dar la respuesta. Entonces, voy subrayando y a la vez voy representando en un esquema realizando los cálculos respectivos. Primero, tengo un globo que está en el aire y que desciende 50 metros. Luego este desciende 70 metros, lo que quiere decir que tengo que sumar 50 más 70, que son 120. Ahora, representado sería de la altura inicial, bajo 50, bajo 70, en total tengo 120 en distancia. Después sube 80, por lo tanto, a esos 120 le voy a tener que restar lo que subió porque esos iban bajando. Entonces, para ver la distancia y la diferencia, tendría que restar 120 menos 80 y eso es 40. Y luego me dicen que finalmente la altura es de 800. Por lo tanto, de la altura final, tendría que sumarle los 40 para saber la altura inicial. En este caso, de la altura final 800, le sumo los 40 y quedo en 840. Esta sería otra forma de resolver el mismo problema haciendo una representación y con un esquema y realizando los cálculos en paralelo a ir subrayando la información importante. Luego, finalmente doy respuesta literal al problema, que sería que la altura inicial del globo es de 840 metros. Para la clase 4 de la próxima semana va a realizar una base de orientación de números enteros. Ya se concluye la unidad, todo lo que tiene que ver con números enteros de adición y sustracción. Por lo tanto, es importante que usted haga un resumen de cierta forma de los números enteros. Para eso su base de orientación, aquí yo le doy algunas indicaciones de qué es lo que debiese tener esta base. Los números enteros y una pregunta que le puede ayudar para hacer la base es ¿cuáles son los números enteros? Tendría que anexar también en esta base la adición de números enteros o responder a la pregunta ¿cuáles son los pasos para resolver adiciones de números enteros? Sustracción de números enteros, ¿cuáles son los pasos para resolver las sustracciones o en qué me debo fijar? También ejercicios combinados y problemas de números enteros. Entonces la idea es que esta base de orientación que usted haga de números enteros sea bien completa para que usted, incluyendo todos estos contenidos, para que les sirva a modo de resumen para poder estudiar o poder realizar una evaluación de números enteros. Entonces, teniendo usted todo el resumen con ejemplos,
o esquema de distintas formas, va a poder tener una, poder tener todo junto para poder resolver una próxima evaluación de números enteros. Esperando que se encuentren muy bien. Repito, cualquier duda, consultar al mail de la profesora de taller de matemática. Saludos.